Te extiendo el saludo. ¿Cómo está en esta mañana? Saludos a cada uno de ustedes. Siempre cuando llego acá a la reunión, suelo saludar a cada uno. De repente hoy se me pasó a alguien, ¿no? Que no saludé porque se me pasó de repente o porque llegó tarde, es otro asunto ya, ¿no? Pero generalmente suelo siempre saludar a cada uno de ustedes porque son mi familia. Y si alguno de ustedes falta, de hecho les extrañamos. Y si no les preguntamos, de repente es porque no tenemos su número. Y porque nos es complicado también llegar a cada uno de ustedes. Sí. Nos es complicado por las diversas situaciones y responsabilidades que tenemos, ya sea en lo cotidiano, en el trabajo o en el ámbito ministerial. ¿Sí? Por esa razón. Pero bueno, ¿somos familia o no? Compadres. Qué bueno verlos, hermanos. Como domingo nos reunimos una vez a la semana. Y eso es bueno. Le decía hoy en la mañana a alguien, hermano, te extrañamos. Déjate ver. ¿No? Bien. Vamos a iniciar entonces esta sesión. Bueno, recuperando a propósito, está un poco delicado con esta virosis. Me ha golpeado como a entenado. Algunos se vacilan porque al entenado le dan peor que al hijo, ¿eh? Cuidado, hermanos, cuidado. Eso no va con nosotros. Bien, les decía que está un poco delicado, inclusive de ayer a hoy día dormí poco por esta comezón en la garganta, y creo que algunos de nosotros también están en alguna familia, por eso no están acá, ¿no? Esta virus se ha estado golpeando fuertemente, pero seguimos avanzando, seguimos con vida, hasta que el Señor nos diga, ven ya, vamos allá. Vamos a presentar un video, ahora sí, por favor, un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. En realidad queremos llegar siempre con el mensaje de la palabra, haciendo uso de las redes virtuales, ¿no? Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento, el horario que nos esté mirando. Bien, quiero que visualicen un video, por favor, hermana Dina. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia en casa? Conocer más de Dios y su palabra. Crear amistad. Para plantarte en la iglesia. Orar los unos por los otros. Para entrenarnos en hacer discípulos. Quería iniciar esta enseñanza el día de hoy en las casas, núcleo para el desarrollo de la iglesia, ¿no? Si nos damos cuenta o miramos ese video nuevamente, usted pudo mirar el video, puede ver rostros chéveres, ¿no? Felices, sonrientes, pero eso es relativo. En las propagandas se ven, por ejemplo, tal producto, rostros felices, como si realmente eso llevaría a la felicidad, ¿no? Pero de pronto también yo puedo sacar conclusión de este video que acaso estas personas que se reúnen en estas casas no estarán lidiando con alguna situación en la vida, no estarán allí lidiando con estas perversidades de la vida, ¿no? Y que está en cada uno de nosotros. Y de hecho Jesús mismo entendió o dio a conocer cómo estas perversidades dañan, contaminan al ser humano. Y estas perversidades, decía Jesús, se originan allí en el corazón. Por favor, el verso. Mateo capítulo 15, verso 19. Dice, ¿no? Porque aquí, atención, no se distraigan. Porque del corazón, se está diciendo que allí se origina, ¿qué
¿Qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, los chismes, los deseos impropios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una verdad que deberíamos estar conscientes, muy conscientes, que en el corazón del hombre se originan estas perversidades. Y cada uno de nosotros, obviamente, somos parte de ello. Se origina en el corazón mío, de ustedes y cada uno de nosotros. Y en la cual también debemos estar conscientes de que lidiamos constantemente con ellos. Y estoy muy seguro que aquí en este momento, en este lugar, habrá algunos de ustedes que estarán lidiando, ¿no? Hay una situación en el corazón que les está molestando, que les está lastimando. No sé, no hablo de esa enfermedad cardiovascular, ojo, sino con esa situación que no nos deja estar libres de disfrutar de la presencia del Señor. De eso hablo. Miren, de hecho, el Creador, Adonai, Elohim, menciona lo siguiente: quería dar a conocer a su pueblo que estas perversidades que están en el corazón, Él quería tratarlos. Y tuvo que hablar a su pueblo a través de los profetas. Por ejemplo, Jeremías, está en el verso. Jeremías capítulo 17, versos 9 al 10. Decía el Señor: engañoso, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo escudriño la mente y pruebo el corazón. Luego encontramos al profeta Ezequiel 36, 26. Le prometió al profeta Ezequiel que iba a tratar esos corazones. Dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El profeta Ezequiel exhortó al pueblo, haciéndole saber que el Señor quería quitar ese corazón de piedra para ser transformado por un corazón nuevo, por un corazón de carne, un corazón accesible, un corazón fiel a los preceptos, a los principios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería transmitir el Señor a través de los profetas, en donde ese corazón pues se armonice una relación con Dios y una relación con los semejantes. Y de hecho el Señor tuvo que cumplir esa promesa. Y lo manifiesta de tres procesos, o en tres procesos se manifiestan esta promesa que el Señor quería trabajar en ese corazón duro y en ese corazón perverso de cada uno de nosotros. Lo primero que tuvo que hacer es pues ofrecer un sacrificio, enviar a Jesús, muerte en la cruz, para que a través de esa muerte entonces el ser humano sea beneficiado con el perdón de sus pecados. Lo segundo que tuvo que hacer es revivir o resucitar a su Hijo Jesús al tercer día. Ustedes saben la historia. Para que a través de esa resurrección los que creen en Él entonces tengan una esperanza de vida eterna. Amén. Con Él. Y lo tercero, Dios tuvo que enviar su Espíritu para trabajar en lo espiritual, en ese corazón duro, para transformar y regenerar los corazones de cada uno de nosotros. El Señor pues, ¿no?, usa su Espíritu. Él quiere trabajar en esos corazones, donde es el origen de la perversidad y la maldad del ser humano. Entonces Dios quiere trabajar allí. Para eso Él envió su Espíritu Santo. Pero aquí va, mira lo interesante de esto, hermanos. Obviamente Él empieza a trabajar en lo espiritual, en lo interno de nosotros, y es más, utiliza al colectivo, utiliza a las personas, donde se debe mostrar o evidenciar cuánto ese corazón está siendo cambiado. ¿Me capta? Es necesario entonces evidenciar cuando un corazón está siendo cambiado en lo colectivo. ¿Me capta? Entonces, esta parte espiritual o esta obra espiritual está íntimamente ligado con la realidad física o con la realidad natural en la cual nosotros convivimos. Allí debe evidenciarse realmente si ese corazón está siendo transformado. Allí es donde el dicho que dice:
lo que abunda en tu corazón, de eso habla tu boca. ¿Dónde debe evidenciarse? En lo colectivo. ¿Está captando? Lo que abunda en el corazón, ¿dónde debe evidenciarse? En el colectivo, a través de tus acciones, a través de tus palabras que salen de tu boca. Entre nosotros nos podemos engañar, ¿no? Si yo digo mis palabras, van a evidenciar realmente lo que abunda en mi corazón. ¿Capta? Entonces, allí es cuando necesitamos del colectivo, el uno del otro, para pues evidenciar el trato que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Allí es cuando debemos responder a preguntas como estas. Por ejemplo, ¿realmente tengo paz en mi vida? ¿Tengo paz en mi corazón? ¿Realmente estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida? ¿Estoy evidenciando realmente que Dios está trabajando en mi vida? Lo estoy intentando, pero caigo. Preguntas como eso deben ser obviamente respondidas en ese colectivo. ¿Está captando? Amén. Y el mejor lugar para tratar entonces estas situaciones originadas en el corazón del hombre a través del corazón perverso, la cual contamina a todos, debe ser en una comunidad en la cual la palabra dice en 1 Corintios capítulo 12 verso 27, esa comunidad debe ser el cuerpo de Cristo, o como nosotros lo conocemos, la iglesia. Por eso el Señor, cuando hace esta comparación de la iglesia con el cuerpo, especifica que este cuerpo tiene miembros particulares y cada miembro desarrolla un rol específico para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo se desarrolle, para que el cuerpo avance. ¿Estamos? Y como miembro específico que tiene un rol, entonces la iglesia, ¿qué debe hacer? Debe amar. La iglesia debe cobijar, debe vendar heridas, debe motivar, debe exhortar, debe animar, etcétera, etcétera. Pero saben, lo interesante de todo esto, han tenido que pasar muchísimos años para ir entendiendo todo este proceso. Lo interesante, cuando vemos el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que esa comunidad tiene un nombre propio. Ese nombre propio se llama iglesia. ¿Dónde? En casa. Amén. Luego voy a explicarles un poco más, voy a ir centrándome en este tema. Y saben que la iglesia en casa no es un término, hermanos, o nuevo o un término de moda en la cual los ancianos o los pastores de esta congregación han decidido aplicarlo porque chévere, ¿no? Es un nuevo formato, listo, chévere. No. Primero, porque hemos entendido que este es el modelo del Señor. Segundo, hemos visto y vemos en el Nuevo Testamento que las iglesias, estas iglesias, aun cuando no acudían al templo, no se iban al templo, se fructificaban, se multiplicaban y hacían labor de iglesia. ¿Dónde? En las casas. Y tercero, porque creemos que la labor efectiva de esta labor de la iglesia se efectiviza o se centra en las casas. Por mucho. Voy a ir desglosando luego todo esto. Amén. Bien. Ya venimos impulsando este trabajo de las iglesias en casas por mucho más de 4 años o 5 años, poco más, si no me equivoco. Este trabajo de las iglesias en casas. Y pues como ancianos, como líderes, deseamos que usted sea parte de ella, hermano. ¿Ya? Hemos estado visitando algunas iglesias en casas y de hecho hemos ido encontrando que no todos están tomando, no digo la seriedad, sino no le están dando la debida identidad y la debida autoridad que debe tener una iglesia en casa. Y conversando con algunos líderes y los ancianos, hemos enfocado entonces la temática en estos 4 últimos domingos, incluyendo esta, todo sobre iglesia en casa. Les voy a recordar, de repente no se han olvidado. Iglesia saludable, que lo enseñó mi hermano Jorge.
El inicio de la iglesia que le enseñó hermano Carlos, el pastor John el domingo pasado. La iglesia, entretenimiento o entrenamiento. Y la de hoy, en las casas, núcleo para el desarrollo de la iglesia. Para ir entendiendo un poco más, voy desglosando todo esto a través de historias. No vamos a leer todos, pero voy mencionándoles lo que ha sucedido en las casas. Para eso necesitamos ver el modelo de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a ir viendo esos modelos, por favor. Hay varios versos ahí. No los vamos a leer efectivamente. Pero nos va a permitir tener referencia y base para dar sustento a este modelo. No es nuevo. No es un nuevo formato que lo han implementado tal denominación. Mira, Jesús, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús visitaba las casas, ¿qué casas ha visitado? Y posiblemente usted se va a dar cuenta hoy día que toda esa cantidad de casas ha visitado el Señor Jesús. Puede ser. Pero amén, si abre el entendimiento del Señor a través de su palabra. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, la boda de Caná en Galilea, ¿dónde se desarrolló? En una casa. Ahí hizo su primer milagro, convertir el agua en vino. Tenemos la casa de Pedro, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. La casa en Cafarnaúm, la sanación y salvación de un paralítico que lo llevaron, abrieron el techo y por arriba lo metieron adentro. ¿Se acuerdan de esa historia? La casa de Leví, donde Jesús manifestó esta frase: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque los pecadores necesitan de médicos, los sanos no. ¿Se acuerdan de eso? La casa de Simón, la mujer pecadora, con el alabastro, un frasco de alabastro, de atrás vino, ¿no? Ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, primero lavó los pies y ese perfume utilizó para ungir los pies de Jesús. La casa de Jairo, donde la hija fue sanada, fue resucitada, ¿no? ¿Qué más tenemos? La casa de Zaqueo, una historia muy conocida de parte de ustedes. Un recaudador de impuestos, una persona muy rechazada por ser recaudador de impuestos, inclusive por ser su prójimo, y así esta perversidad. Y era muy rechazado, muy dejado de lado. Pero Jesús en esa casa dijo: hoy ha llegado la salvación en esta casa. La casa de Marta y María, ¿se acuerdan de esa historia cuando Jesús visitó? ¿No? Marta ahí preparando el inchicapi, matando la gallina, ¿no? Pues si hubiera vivido acá en la selva, pues inchicapi, ¿sí o no? Un caldo de gallina es lo que para nosotros es buenazo, ¿no? Bien turbacha ahí Marta preparando. Señor, déjale pues a mi hermana que me venga a ayudar, siquiera a pelar la gallinita. Tranquilo, Martita. Ella eligió la mejor parte y nadie lo va a quitar. ¿Se acuerdan? ¿Qué más tenemos? La casa en el cenáculo. Jesús y la última cena. ¿Por qué pues no lo habrá hecho en el templo, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué una casa? Y era su despedida prácticamente. Hoy quiero comer con ustedes la última vez. No lo celebrarán ya más conmigo. La casa en el camino a Emaús, después de haber resucitado, se ha ido manifestando a la gente. Y en ese camino Jesús se manifestó a algunas personas. Y al llegar a una casa, pone en manifiesto su resurrección. Cuando partió el pan, después de partir el pan, los ojos fueron abiertos de esas personas que estuvieron allí y sintieron en su corazón muy profundo: ese era Jesús, efectivamente resucitó. Otra casa, la casa de los discípulos, donde Jesús sopló su espíritu y dijo: reciban el Espíritu Santo. Otra casa, Mateo 11:12, cuando Jesús da la instrucción: cuando van a ir a tal lugar, quédense en esa casa. No pasen de lugar en lugar, allí establezcanse. Lucas 10:5, cuando entren a esa casa, digan paz, porque hay corazones turbados, hay corazones lastimados. Lleven y digan paz a esta casa. 7, quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos tengan.
así sea un huevito y un platanito. Disfruten, armonicen, oren, lloren, alégrense, canten juntos, ministrense unos a otros. No pasen de casa en casa, porque allí en la casa es donde ustedes deben desarrollarse. Amén. Establezcanse en la casa que los reciba. ¿Cuántos hay ahí? No sé, más de 10. Puedo mencionar muchos más. Pero son referencias para poder ir y escudriñar las escrituras si realmente esto es cierto. Pero aquí hay algo interesante. El siguiente verso, por favor. Miren esto, miren. Mateo 21:14 dice: y vinieron a él, ¿dónde? ¿Dónde? En el templo, ciegos y cojos, y los sanó. ¿Qué dice? Y los... Atención, por favor, no se pierdan esto. No se narra otros sucesos de sanidad o de salvación o de milagros de parte del Señor en el templo, excepto esto. Posiblemente se ha dado, no sé, no se registra, pero me lleva a entender algo. ¿Por qué se muestran más versículos del Señor Jesús trabajando en las casas? Fuera del templo. Solamente se narra un suceso de sanidad, ni siquiera de salvación, de sanidad. Pero salvación, sanidad, milagros se estableció, se enfocó más ¿dónde? En las casas. Eso me da a entender, hermanos, que realmente Jesús estaba muy abocado, muy enfocado del trabajo de las iglesias. ¿Dónde? En las casas. Amén. Bueno, eso es de Jesús, dirán ustedes. Pero Jesús, como buen judío, mira, estaba pensando y conversando con mi esposa, ayer fue o antes de ayer, no recuerdo. Le preguntaba, porque para mí también fue algo, no, que se ilumina. Porque ahí preparando este mensaje, era también para mí que me iluminaba. Y de pronto le preguntaba a mi esposa, amor, le decía, ¿qué te pregunté? Estoy tratando de recordar, porque mi mente está pensando en esto y en lo otro. Se cruzan las informaciones. Se me fue, no sé si fue eso. Se me fue, disculpen. Pero la idea era eso, de por qué Jesús no trabajó tanto como buen judío. Ya me acordé, listo. Solo podemos ver en Jesús en el templo enseñando cuando era niño. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no se narra más sucesos en donde Jesús iba al templo como buen judío a adorar a Dios y a cumplir la ley mosaica? De hecho, yo supongo que sí lo hacía, pero su enfoque no estaba basado en el templo, sino en las casas. Y es más, solo este verso de Mateo 21:14, no sé si el Señor hizo una salvación en el templo, no se evidencia más que Mateo 21:14. Pero sí se evidencia en esos versos, más de 10 versos, que Jesús salvó, sanó, pero no pecados. ¿Dónde? En las casas. ¿Revolucionario? Sí. Vamos a ver a los apóstoles. En los tiempos de los apóstoles, les voy a mostrar una lista. Continúa, por favor. Ya lo mostró el pastor John el domingo pasado. Estos versos, estas historias, usted va a encontrar todo el trabajo de los apóstoles, los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, de aquellos que decidieron trabajar para el Señor. Estas iglesias se abrieron en las casas. Unos en el templo, pero mayormente en las casas. De todos estos versos solo quiero tomar 3 particularidades que nos va a dar mucho y que de repente va a derribar algunos pensamientos que hemos ido adoptando con los años. Primero, siguiente por favor. Hechos capítulo 1, verso 13 al 14 nos menciona del aposento alto y lo voy a leer. Subieron al aposento alto donde moraban, atención acá, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe,
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas, incluyendo a los hermanos de Jesús, incluyendo a María, la mamá de Jesús, incluyendo a otras mujeres que se reunían en el aposento alto. Y en un aposento alto, ustedes saben que después está en lo alto, es obvio, donde de la azotea, allí ellos moraban. Y cuando alguien mora en un lugar, ¿qué es? Una casa. Cuando partió el Señor Jesús, cuando partió de este mundo, los discípulos, los apóstoles, empezaron a reunirse en el aposento alto. ¿Para qué? Para mirar películas. No había televisión en ese tiempo, pastor, no sale tu chiste. Para cotorrear. No. ¿Saben qué hacían? Perseveraban en la oración. Con el paso de los tiempos, de los días, se iban dando cuenta que el aposento alto empezó a convertirse en un centro de operaciones. Atención acá, ellos eran judíos. Y como buenos judíos, ellos cumplían la ley mosaica. Así que ellos se iban al templo, pero su estrategia, pero su centro de operaciones se abocó, ¿dónde? En el aposento alto. Atención acá, Hechos. Continúa la historia de Hechos, capítulo 2. ¿Qué pasó? Cuando todos estaban unidos, reunidos, dice que mientras perseveraban en la oración, el Espíritu Santo vino y sopló como viento recio. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar idiomas diferentes, a tal punto que las personas de afuera empezaron a entender que están hablando en su propio idioma. El apóstol Pedro, ese mismo momento entendió y se le vino a su corazón y a su mente las palabras del Señor y empezó a predicar. Y ese día se convirtió solo uno. ¿Cuánto? 2. 3,000. Se añadieron ese día como 3,000 personas, dice la palabra. Yo me pongo a conjeturar un poco, ¿ya? ¿Cómo pues habrá sido esos 3,000 que se hayan convertido ese día? Y no ha sido en el templo. Ha sido en una casa. ¿Estamos? Es obvio que no ha sido dentro de esa casa porque los 3,000 no alcanzaban. Es obvio que pudo haber sido fuera de la casa, que inició en la casa y que afuera se realizó todo este evento. Por eso dije, me pongo a conjeturar un poco. ¿Cómo habrá sido? Imagínense al apóstol Pedro predicando con énfasis. Arrepiéntanse, hermanos. Ese Espíritu está ahí, Él murió por nosotros. Que Dios mismo envió a su Hijo Jesús. Imagínense, no habían los parlantes. ¿Cómo pudo ser posible más que la obra del Señor? Posiblemente alguien repetía al fondo, repetía posiblemente. ¿Verdad? Ay, ay, ay. ¿Dónde sucedió todo esto? En una casa. Siguiente verso, vamos a ver. Hechos 12:2. Dice que muchas personas estaban reunidas ahí orando. María, la madre de Juan, era dueña de esa casa y donde se estaba desarrollando un momento de oración y donde perseveraban en la reunión. Y me llama la atención esto, posiblemente ustedes no lo hayan visto todavía. Una mujer en la casa de una mujer, María específicamente, la madre de Juan. Qué tremendo, qué tremendo. Sigamos. Hechos 16:40. Miren eso también. Hechos 16:40. En la casa de Lidia, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados? ¿No? Y luego ellos orando a la medianoche, el carcelero, luego su familia se convirtieron, se bautizaron esa misma noche. Y luego, etcétera, les soltaron a Pablo y Silas con azotes después de haberles azotado. Ellos obviamente dolidos.
fueron recibidos en la casa de Lidia. ¿Quién? Una mujer. Y miren. El apóstol Pablo, ese hombre en la cual llevaban delantales y le sanaban los enfermos, había recibido consolación, ánimo de parte de Lidia y los que estaban con Lidia. ¿Y quién fue Lidia? Una mujer. No rompe esquemas esto, hermano. No rompe pensamientos que tenemos, que hemos adoptado. La función, el desarrollo de la iglesia en la casa de Lidia, animando a Pablo, animando a Silas. Otra cosa interesante acá. Esto sí, esto sí me rompió el coco. Hechos 18, 7 al 8. Vamos a abrirle, vamos a leer juntos esto. Vamos a leer. Hechos capítulo 18, versos del 7 al 8. Estoy mencionando más particularidades. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer? Hechos 18, versos 7 al 8. A ver, hermana Charito, léalo por favor. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué interesante. Miren, rompe esquemas todo este pensamiento tradicional, litúrgico. No sé qué más decir. Miren, hermano. Justo que tenía una casa cerca a una sinagoga, a un edificio, a un lugar donde la gente iba y rendía su culto. Junto a esa sinagoga había una casa y esa casa era de Justo. Y luego menciona que Crispo, que era el que direccionaba la sinagoga, dice que creyó en Jesús. Él y su casa. Y estoy muy seguro que el apóstol Pablo no se fue al templo, a la sinagoga. Porque el verso lo especifica que fue en la casa de ¿quién? Justo. Imagínense qué revolución. Aperturar una iglesia en casa junto a un edificio, a una infraestructura donde la gente rinde culto. Qué interesante. Y lo más interesante es que el que dirigía esa sinagoga se convirtió, no solamente él, su casa también, y que pues fueron bautizados. ¡Wow! Hermano, ¿dónde se está captando usted eso? Yo me emocionaba cada vez que iba preparando. Decía, es verdad. ¿Cómo se desarrollaba la iglesia? En las casas. ¿Dónde se reúne la iglesia, hermanos? ¿Dónde? Dígame hasta ahora, hasta el momento que estamos viendo todo esto. ¿Dónde? En las casas. Pero de pronto por ahí alguien podrá levantarse y decir, pastor, un momentito. La palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos capítulo 2:46 y Hechos 5:42 dice lo siguiente. Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y luego menciona Hechos 5:42, y todos los días en el templo y en las casas predicaban. Ajá, interesante eso, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Lo voy a poner de esta manera. El templo en la cual estos versos manifiestan está hablando del templo de Jerusalén. Ese templo en el cual Jesús en Mateo 24 profetizó que ese templo iba a destruirse. Y en el año 70 los romanos efectivamente destruyeron, ahí se cumplió la profecía del Señor, destruyeron ese templo. Y solo quedó una pequeña parte como prueba
para que el pueblo judío, al ver esa pequeña parte, se acuerden de que fueron destruidos por los romanos. Esa parte que sobró es el muro occidental, o más llamado como el muro de las lamentaciones. De ese templo hablaba estos versos. Como buenos judíos, para cumplir la ley mosaica, ellos se iban todos los días al templo. La pregunta es, ¿por qué Jesús profetizó entonces la destrucción de ese templo? Para darnos a entender que su modelo no está centrado en un edificio, que el modelo del Señor no está centrado, de que la iglesia se centre en un edificio, en una construcción. Interesante, hermanos, interesante. Miren cómo Dios decidió potenciar entonces el desarrollo de la iglesia, no en el templo de Jerusalén, sino en las casas. Miren, vamos a ver un poquito más con respecto al contexto bíblico histórico. Para Dios nunca fue su centro constituir una iglesia o edificar o levantar una iglesia como institución o como organización denominacional como lo que tenemos ahora. De hecho, los apóstoles entendieron eso, Jesús entendió eso. Imagínense esta reunión en las casas donde la gente se reunía, venía, se sentaban. No había una programación tan complicada como la que tenemos las reuniones en el templo, donde solamente habla alguien o unos pocos, y donde hay una programación variada, donde el pastor está ahí bien vestido con su camisa, con su terno. Bien complicado, pues, que alguien que no le guste usar camisa, bueno, yo me pongo porque me gusta, pero a mí no me gusta la camisa, pastor, yo quiero polito nada más. Bien complicado. ¿Se dan cuenta? Las reuniones en las casas, tal cual son, tal cual eran, reuniones sencillas, no complicadas. Se sentaban, compartían un alimento, partían el pan, conversaban, daban a conocer cómo están, en qué están lidiando, se ministraban, se abrazaban, vendaban heridas, animaban, exhortaban. Sin ninguna programación más que el Señor direccionando. ¿Captan? Todos se ministraban mutuamente. Esas reuniones, hermanos, eran tan sencillas, donde decidían confiar en que el Señor pueda obrar en esas casas. Y estas reuniones duraban 1 hora. ¿O no? Dígame, ¿de cuánto tiempo creen ustedes que duraban esas reuniones? No tenían hora, hermanos. Podría durar horas y horas, porque la comunión, el edificar una relación tan estrecha, tan íntima, les permitía querer quedarse allí porque la pasaban bien, porque se entendían, porque se edificaban. No tenían hora posiblemente. Y ¿saben qué, hermanos? Esta es la atención. Mientras más eran perseguidos, más iglesias en casa se aperturaban. ¿Está captando el mensaje? Los apóstoles habían entendido todo esto. Así como vamos entendiendo a raíz de estos versos que hemos estado compartiendo, queremos que usted también vaya entendiendo. Y esto es lo que hemos captado y lo volvemos a decir, lo volvemos a rectificar. Ustedes, cuando se reúnen en sus casas, para esta congregación, para nosotros, no es una célula, no es una filial, no es un nexo de esta congregación. Cuando ustedes se reúnen en las casas para ministrarse, para animarse, para exhortarse, para comer juntos, partir el pan, orar, para nosotros eso es una iglesia. ¿Están conmigo?
No creo, ¿ah? Como estoy hablando de comida, ya quieren comer, ya creo. Para nosotros, ustedes que se reúnen para animar, para consolar, para vendar, para dar el abrazo al hermano, hermanos, eso para nosotros no es célula, eso no es filial, eso no es anexo. Eso es una iglesia que está desarrollándose. Eso es una iglesia en donde el núcleo es el desarrollo de cada uno de los miembros como iglesia. ¿Saben lo que pasó, hermanos? Así se ministraba la gente ahí en las casas. Pero cuando la iglesia decidió adoptar este modelo tradicional y litúrgico, hago un poquito de mención. Cuando la iglesia decidió adoptar eso, lo hizo tan complicado que las reuniones de celebración o las reuniones en los templos se llaman, dígame, ¿cómo se llaman? Servicio, le dicen culto, ¿cierto? Le llaman culto. Hay una programación ahí, el mejor equipo de sonido, ya está. Músicos. Y su enfoque, atención a esto, voy a ser crudo acá. Y el enfoque cuando las iglesias centran los cultos en los templos, miren el enfoque. Los edificios. Su enfoque está en la construcción de los edificios. El enfoque está llenar ese edificio con la mayor cantidad de miembros. Cuanto más miembros, mejor. Otro asunto, que su enfoque está a adoctrinar a la gente para que sean más fieles a la denominación. Aunque no salgan a predicar, aunque no evangelicen. No, ahí. Imagínense cuando una iglesia es grande, les decía al inicio, ¿no? No a todos se les puede llamar, no a todos se puede llegar. Muy complicado, hermanos, muy complicado. Y estos cultos, hago una pregunta, a ver, ponle por favor, creo que tengo la pregunta y no sé. Ya, lo voy a dejar ahí. Miren, y este es un problema que arrasamos las iglesias modernas, postmodernas. Hacemos los cultos, las celebraciones de culto, como queremos llamarla, y donde el enfoque nada más son las programaciones, y donde la actividad y la participación como cuerpo es apenas mínimo. Ok, voy a poner un ejemplo acá. Ubíquese a la persona que está a su espalda. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito aquí, chévere. Ubíquese a la persona que está. Míralo. Ya está, ya sabe quién está en su espalda. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuánto conoce usted de esa persona? Que no sea su familia. Si la persona que está a su atrás es su familia, no, entonces mire a otra persona. ¿Cuánto conoce usted de esa persona? Posiblemente su nombre, posiblemente un par de cosas, pero más allá ya no conoce. ¿Por qué? Porque no se ha construido esa relación, ese vínculo familiar. No se ha construido ese vínculo en la cual se establezca una comunión significativa. ¿Y eso cómo se logra? En los cultos. Si bien es cierto, nosotros celebramos el culto de celebración los domingos. ¿Por qué? Porque tenemos iglesia en casa. Y como iglesia en casa, también pues hay que tener por lo menos una fecha, un día en la cual celebremos juntos como iglesia. Pero nuestro enfoque está en las iglesias en casas. ¿Cuánto conoce usted? Acá voy a poner otro ejemplo más. Los diáconos. ¿Dónde están los diáconos? Ahí está. Amén. Miren, hermanos. Los diáconos, nuestros hermanos diáconos, han logrado establecer una relación muy íntima, muy familiar. ¿Por qué? ¿Porque solamente vienen los domingos acá? No. Porque han empezado a construir esas relaciones
¿Dónde? En sus casas. Sentándose ahí en la silla, alrededor de la mesa, se planteaban situaciones. ¿Saben qué? Esto no está bien. Se exhortaban. Pero eso ha permitido de que construyan una familiaridad, un vínculo significativo. Voy a poner otro ejemplo. Eso no se hubiera logrado, no hubieran logrado ellos si solamente viniesen solo los domingos al servicio. Otro ejemplo. Los que están participando de una iglesia en casa se han levantado esa unión, esa familiaridad. ¿Por qué? Porque se han estado reuniendo en las casas más que solamente venir los domingos. Dígame si no es así aquellos que están participando. Han estrechado sus lazos tan profundos que se conocen más que cuando venían simplemente los domingos o solamente a participar de los cultos. Ejemplo, Juanito le conozco de años. ¿No, Juanito? Cuando eran muchachitos. Hasta ahora. Aunque, claro, más sabio. No, claro, más sabio, ahora ya. Pero yo de Juan no conozco mucho. Nos veíamos en los cultos, de jóvenes, de la iglesia. Pero estoy muy seguro que a Juan le conocen los que son partícipes de una iglesia en casa. Ahí está el pastor John. ¿Quién más está ahí? Jorge. Ellos se conocen más, porque pasan más tiempo, conversan más tiempo, lidian más tiempo. ¿Dónde? En sus casas. Más que yo simplemente aquí verle, oh, gusto verte, pero más allá no sé. Igualito sucede con cada uno de nosotros. Llegar a ustedes desde acá es complicado. No se logra. Estas reuniones en las casas son el núcleo para que se desarrolle la iglesia. Allí usted debe amar, allí usted debe corregir, allí usted debe exhortar, vendar. Pregunta. Según el diseño de Jesús y los apóstoles, ¿cuál es el mejor lugar para que la iglesia se desarrolle? Esto es interesante. ¿Cuál es el mejor lugar para poner en práctica estas frases? Señor, te amo y Cristo te ama. ¿Cuál es el mejor lugar? Miren, tenemos un cliché. Sonríe, Cristo te ama. El Señor está contigo. Pero ¿cómo demuestras que realmente Cristo te ama? Más que yendo a una casa a sentarme. ¿Estás pasando situaciones? Te animo, vamos juntos. Te doy un abrazo. Vamos a llorar juntos. Amén. Es allí donde demostramos realmente que esa frase no es un cliché, sino es que es una experiencia vivencial. Díganme ustedes, ¿dónde? En las casas. Ojo, no estoy presentando aquí que todo es color de rosas en las casas. No, por supuesto que no. Pero es el mejor lugar donde usted va a tratar situaciones, donde usted pueda responder cómo está mi relación con Dios, cómo estoy andando con Dios. Caigo, me levanto. Allí es el mejor lugar para demostrar. Si hay un cambio que el Señor hace en lo espiritual, esto obviamente se debe evidenciar en lo colectivo. Amén, iglesia. ¿Sabía usted? No está ahí, pero voy a preguntarle. ¿Sabía usted, hermano, las iglesias que más se multiplican son aquellas que no tienen templo? ¿Sabía usted que las iglesias que más se multiplican son aquellos que no tienen cultos? ¿Sabía usted que se desarrollan saludablemente iglesias que no tienden a congregarse en un edificio? ¿Por qué? Porque ellos adoptan un modelo sencillo y práctico. Lo único que tienen estas iglesias son casas para desarrollarse. En donde no estén con ese patrón que al ver en un culto hay un pastor. Yo quisiera ser como él. Hay ministerio de alabanza, yo quisiera tocar como eso. Y donde solamente participan unos cuantos.
y donde la integración no es tan íntimo, no es tan familiar. Terminamos esta reunión, unos que otros se abrazarán y luego se irán. Pero eso no sucede en una iglesia en casa. Y si eso sucede es porque alguien está mal. Ahí es cuando exhortamos. ¿Qué pasa? ¿Eres parte de nosotros o no? ¿Eres mi familia o no? ¿Se dan cuenta? Reuniones como esta lo es complicado. Hay que desarrollar lo esencial, lo sencillo que el Señor nos ha enseñado. ¿Están conmigo? Sí, pero durmiendo quizás. Y quiero terminar con esta frase. Creo que viene de parte del Señor, lo sentí ayer. Y es lo siguiente. Menos templos, menos cultos, pero más iglesias en casas, para que en menos tiempo todos escuchen el Evangelio y la iglesia se desarrolle y cumpla su rol primordial. Porque aquí en el templo, bien difícil que cumpla su rol primordial como miembros del cuerpo. Bien difícil, hermanos. En las casas, ahí es para desarrollarnos. Ahí es el núcleo para desarrollarnos. Yo estoy también aquí seguro que no todos están involucrados. Involúcrese, hermano. Llegará el momento en que las iglesias no van a ser abiertas ya. Yo no sé qué tipo de gobierno nos llegará y no permitirán. China, Asia, Corea, no sé qué países más. No está permitido la celebración de cultos. ¿Dónde se reúnen? En las casas. ¿Y cómo crecen? Y el centro de operaciones funciona de la siguiente manera. Cuando el gobierno va, visita las casas, ellos al toque se pasan la voz. No, hoy día no nos reunimos ahí, sino otro lado. Y siempre se reúnen. Y siempre tienen buenos tiempos. Y siguen creciendo. ¿Por qué? Porque no les limita un lugar, no les limita el templo, no les limita el culto. Simplemente una reunión en casa, donde comen juntos. Amén. Como familia. Y eso se cultiva, eso se construye. En el templo, imposible. En las casas. Amén, iglesia. Y los que están direccionando una iglesia en casa, por favor, céntrese en eso, enfóquese en eso. Tome la autoridad de que eso es una iglesia, no es una célula, no es una filial, no es un anexo de la misión cristiana de San Pablo. No, es una iglesia. Y nos debe interesar menos las denominaciones. Amén. Mientras vamos creciendo, también nuestras iglesias deben ir creciendo. Tome toda la autoridad. Desarróllese como iglesia. Ese es el ADN en usted. El núcleo de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia, debe ser en las casas. ¿Amén, iglesia? Póngase de pie, por favor. Son las casas las que deben abrirse como iglesia. Cuanto más pequeño es mejor, es más efectivo. ¿Sí? Atención, cuanto más pequeño es mejor. Y el llegar unos a otros es más efectivo. Vamos orando. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, porque nos abres el entendimiento, derribas preceptos que producto de nuestra humanidad adoptamos o asumimos o copiamos y creemos que es así. Porque no hemos entendido y no hemos aprendido que si nos vamos a las Escrituras vamos a encontrar efectivamente que muchas de estas cosas no se sujetan a tu realidad. Deseamos de todo corazón
No que San Pablo crezca. No es una denominación. No, tú no moriste por una denominación. Deseamos de todo corazón que la iglesia que tú fundaste, no a través de una institución, no a través de algo denominacional, sino a través de tu sangre, por personas, donde se desarrollen, se amen, se multipliquen, se fortalezcan, se animen, se exhorten. Señor, se abran en las casas. Y si algún momento permitirás que nos reunamos en una congregación, las casas estarán abiertas, estarán desarrollando, estarán vivas. Gracias, Padre. Gracias por aquellos de mis hermanos que han entendido que reunirse en la casa es el centro para el desarrollo de la iglesia. Y te pido que sigas obrando en aquellos que aún no son parte. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, tome su asiento un ratito, antes de terminar. ¿Qué será de aquellas personas que todavía creen? Yo digo, diría yo, ¿eh? Los ayes, que todavía creen que van a encontrar al Señor aquí en un edificio. ¿Qué será de aquellas personas que dicen, no, en el templo, allí está el Señor, hay que congregarnos todo el día? Vino la pandemia, muchas iglesias lloraron porque cerraron las edificaciones, los edificios. ¿Dónde nos vamos a reunir? Y lloraban, gente que no han entendido. Hay de aquellos que algún día va a suceder, y eso está profetizado, va a suceder, que va a llegar el tiempo en el cual no nos vamos a poder reunir en un edificio. Hasta ahí ya habremos entendido, ¿eh? Ya el Señor pudieron haber permitido trabajar al Señor ya, de que, bueno, aunque no haya edificio, pero tengo mi iglesia en mi casa. No, el templo no hace la iglesia, ojo. ¿Está captando el mensaje? Veo de muchas edades acá. Esperemos que esto siga impactando más. Dios les bendiga, amados hermanos.